Mis estimados hermanos, ¿cómo están esta semana? Ya estamos llegando casi al fin del semestre, queda poquito, así que no se desanimen, ya vamos a alcanzar el fin. Esta semana, semana 12, abril 9 al 15, nos toca los capítulos 46 al 50 de González. Estamos hablando de crecimiento, colonización o ambos quizás. Lectura bíblica, Mateo 28, 16 al 20, muy conocido, muy familiar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje bien conocido nos da la tarea como iglesia, como cristianos individuales, individuos, que es hacer discípulos en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las regiones, con toda persona, con todo pueblo. Vemos esta semana el gran siglo de las misiones modernas, cuando nuevamente se tomó en serio este pasaje, después de muchos siglos de la mayoría no tomarlo en serio, no entenderlo como un mandamiento relevante al corriente. No siempre cumplieron bien la tarea de estos misioneros del siglo XIX y del siglo XX también, pero nunca se puede dudar su llamado y su compromiso. Seguimos estudiando cómo el cristianismo entonces se extendió por el mundo, muchas veces mano a mano con la colonización. Desafortunadamente hay muchos críticos del cristianismo que lo identifican demasiado con la colonización, como una religión occidental, una religión del hombre blanco. Por supuesto, hay mucho que es verdad en estas críticas, pero no es tan simple la cosa. La expansión del cristianismo se tiene que entender en dos formas. Por un lado, estaba la expansión del cristianismo cultural, se podría decir. En este caso, el cristianismo estaba a veces bien identificado con las ambiciones territoriales, la política, la cultura occidental. Por otro lado, sin embargo, estaba la expansión del cristianismo por las misiones, por los mismos misioneros. Y sí, en muchos casos, aquí también había un sincretismo de cristianismo, del evangelio, con la cultura occidental. Pero la mayoría de las veces, los misioneros eran cristianos sinceros, quienes tenían deseo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. No siempre lo hicieron bien, pero sus intenciones eran sinceras, su llamado era sincero. Y la verdad es que la relación de los misioneros con el colonialismo, disculpen, el colonialismo, también no es tan simple. A veces iban juntos. A veces los misioneros aprovecharon de los movimientos colonizadores, pero también a veces los misioneros eran los primeros en llegar a un lugar, una región, y los colonizadores se aprovecharon de eso. En muchos casos, las mismas autoridades colonizadoras se oponían a los esfuerzos misioneros porque estos a veces estorbaban las ambiciones políticas y económicas, y estos misioneros también a veces defendían los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, era el siglo de colonialismo. Ya hemos visto los avances españoles y portugueses, y ahora Gran Bretaña está ahora en la ascendencia colonizadora. Entraron al cuadro también los franceses, los holandeses y otros europeos. Y una diferencia entre los esfuerzos de estos y de los españoles y los portugueses, que no estaban tan interesados estos en establecer enclaves, conquistas militares, pero más bien relaciones comerciales. Eso sí, a veces a la fuerza. El resultado de toda esta actividad es que surgió en Inglaterra y en los Estados Unidos mayormente sociedades misioneras. De estas salieron misioneros tan famosos como el inglés Guillermo Carey, que fue a la India. Este era el primero en el comienzo de lo que se llama la era misionera moderna.
de los Estados Unidos salió a Adoniram Judson y su esposa, por ejemplo. A China fue Marshman, Morrison, Hudson, Taylor y luego centenares de misioneros. Otro de los famosos misioneros en África era David Livingstone, y cual vivió mayormente la mayoría de su vida en África. Bueno, la colonización continúa. Y ahora las regiones donde la mayoría de ustedes viven y ministran, lo conocen. Esa es la herencia, es la historia. Ya estaban establecidos en América Latina los descendientes de los españoles y portugueses. En el siglo XIX, en particular, llegaron muchos otros europeos al continente del sur. Ingleses, escoceses, alemanes e italianos también llegaron a América Latina. Estos trajeron consigo sus creencias, sus prácticas religiosas, muchas veces protestantes, evangélicos se podría decir. Por ejemplo, la obra bautista en Chile no fue comenzada por misioneros ingleses o misioneros norteamericanos, sino por inmigrantes alemanes. Fíjense, como lo nota González, que hubo controversia acerca de las misiones en América Latina. La pregunta era, ¿es este un continente ya cristiano o no? ¿Se necesitan misioneros en América Latina o no? Bueno, ya era un continente cristiano según los católicos y algunos de los anglicanos también, pero por lo tanto no se necesitaba mandar misioneros ahí, excepto entre el pueblo y pueblos indígenas, pueblos paganos. Obviamente los evangélicos, como nosotros, estaban en desacuerdo y mandaron miles de misioneros a fines del siglo XIX y en el siglo XX. Además, entrando el siglo XX, los esfuerzos misioneros eran tantos y tan diversos que hubo intento de hacer la obra en forma más ecuménica. Bueno, mientras están leyendo estos capítulos en González, reflexionen en estas preguntas. Número 1. ¿Cómo evalúa usted las relaciones entre los esfuerzos colonizadores y los esfuerzos misioneros? ¿Cómo entiende, cómo interpreta esa relación de la colonización y los esfuerzos misioneros? Y número 2, relacionado con eso, ¿cómo evalúa los métodos misioneros de esos tiempos? En general o quizás en algunos aspectos particulares, quizás como usted ha visto la herencia en su propio pueblo, en su propia región. ¿Cómo evalúa el ministerio de David Livingstone en África? ¿Era más misionero o era más explorador? Número 4, ¿cómo evalúa las misiones en América Latina? Y aquí, desde sus propios estudios, observaciones, como digo, la herencia que tiene, ¿cómo evalúa las misiones que se hicieron en su país o en el continente de América Latina en el siglo XIX, siglo XX? Y número 5, ¿cómo evalúa los intentos ecuménicos? ¿Por qué cree que los evangélicos normalmente no quieren participar en tales movimientos ecuménicos globales? O sea, hay un ecumenismo evangélico que sí todos participamos, pero también hay movimientos ecuménicos, especialmente históricamente, que los evangélicos dijeron, no queremos participar, no queremos ser miembros de esas sociedades, de esos concilios, esos grupos. Muy bien, hermanos, esta semana, buenas noticias. Le queda nomás un foro que hacer, un foro número 6. Y hermano, quiero decir otra vez, darle gracias por su participación en los foros hasta este momento. Ha habido muy buena discusión. Francamente no he tenido oportunidad de leer toda palabra de todo foro, pero los miro y los leo y veo que hay mucha discusión, a veces desacuerdo fuerte, pero eso está bien, eso es exactamente el propósito de los foros, es aprender uno de los otros. Entonces, esta semana, el foro número 6, hay tres partes, tres preguntas que queremos que consideren. Número 1, esta semana leímos acerca de 3 grandes misioneros, de Carey, de Taylor, de Livingstone. Escoja uno de ellos y brevemente comparte cómo tanto su vida y ministerio hablan e impactan al suyo, a su ministerio, a su vida, su ministerio. Y no es necesario repetir información del libro, pero hay cosas que usted haría, cosas que no haría, quizás cosas que haría mejor si usted fuera un misionero como ellos en su tiempo, en su contexto. Número 2, hoy en día hay un fuerte debate acerca de lo que se llama la contextualización, que tiene que ver con el nivel
en que un nuevo convertido puede seguir siendo parte de su comunidad. O sea, la pregunta simplemente es, o parte de la pregunta de la contextualización es que si esa persona tiene que dejar su cultura para ser un cristiano. Y obviamente la respuesta a veces es sí, tiene que dejar parte de su cultura, aspectos de su cultura, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, uno de los debates ahora globalmente es que si un recién convertido en un país musulmán puede seguir yendo a la mezquita, leer el Corán, etcétera, y también ser un creyente, un seguidor de Cristo, quizás a veces por su propia protección, por la protección de su familia. O debe negar todo el pasado de inmediato y quizás ser un mártir, ser muerto, ser perseguido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y recuerden que es muy fácil decirlo de un punto de vista lejano, pero si usted vive ahí, o sea, ya lo saben, quizás alguno de ustedes pueden compartir quizás alguna experiencia personal. El número 3, ¿cuál es el lugar de la mujer en las misiones? ¿Pueden las mujeres ir de misioneras por sí solas o tienen que hacerlo con su esposo? Ah, ¿Pueden hacer labores de ellas de evangelismo, enseñanza, plantar iglesias, presidir un culto, presidir una iglesia si hay falta de líderes, hombres? ¿Qué piensan? Quizás hay también observación, hay experiencia, algunas denominaciones, y tenemos varias denominaciones entre nuestros estudiantes, tienen experiencias y creencias, opiniones diferentes. Así que otra vez una buena discusión de eso, hermanos. Tienen ahí obviamente todo el detalle del foro, de las preguntas ahí para contestar. Tengan una buena semana. Y ya estamos, como digo, ya estamos llegando al fin del semestre. Mucho trabajo que hacer todavía. Pero, hermanos, ha sido un buen semestre hasta este punto. Deja orar por ustedes y les voy a dejar hasta la próxima semana. Señor, doy gracias por estos estudiantes, por su fidelidad, por su trabajo, por su consistencia. Damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido juntos. Pido que estés con ellos estas últimas semanas de este semestre. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.